El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías como su padre. Pero la madre se opuso diciéndoles, no, su nombre será Juan. Ellos le decían, pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua y recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este gran suceso. Cuantos se enteraban de ello se preguntaban impresionados, ¿qué va a ser de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podríamos decir, queridos hermanos, que en la persona de Juan el Bautista vemos la prefiguración de las almas elegidas o de las almas consagradas, de las almas predestinadas al bien. El sentido mismo de que Dios desde la eternidad nos llamó y nos llamó para un bien. O sea, Dios nos llamó desde siempre, pero nos llamó para que nosotros dentro del misterio de su amor hiciéramos parte de ese bien de Dios, de ese milagro de Dios, de esa maravilla de Dios. Cada uno de nosotros en el corazón de Dios encarna, hace parte de un plan maravilloso, de un plan de salvación, de un plan de felicidad, de un plan que implica precisamente la felicidad, el bien de los seres humanos, el bien de la creación. Por eso Dios provee a todos sus hijos los dones, los carismas, las cualidades, las bendiciones necesarias, y por eso cada ser nacido es una bendición. Cada ser que nace sobre la tierra es una bendición en el designio amoroso de Dios. Por eso es tan delicada la realidad del aborto, por eso es tan agresiva la realidad del aborto, porque frente a la realidad del aborto, el ser humano se ha tomado el atrevimiento de truncar los planes de Dios, y de una manera, podríamos decir, absolutamente irracional. Porque, es decir, ninguno de nosotros conoce los designios de Dios y ninguno de nosotros sabe quién ha sido elegido, llamado y para qué dentro del plan de Dios. Entonces, por eso nosotros debemos ser salvaguardas de la vida y defensores de la vida desde toda perspectiva, porque en ese designio de la vida está la absoluta, la grandísima, la maravillosa providencia de Dios, que como dirá el apóstol y como dirán algunos de los textos de los apóstoles, llama a unos a ser apóstoles, a otros a ser profetas, a otros a ser reyes, a otros a ser santos. Es decir, llama a todos
con diversidad de ministerios en la vida. Pregúntese en lo personal, ¿qué tal que su mamá le hubiera abortado? Esa mujer que hizo esa opción por usted, hizo una opción por los planes de Dios. ¿Qué tal que en muchas ocasiones se habla de muchos casos y de muchas personas? Yo conozco nomás la historia de una persona muy importante en República Dominicana, que cuando nació le dio una enfermedad impresionante, una enfermedad cuando estuvo niño, una enfermedad supremamente grave. Y él, dentro de un número, creo que son más o menos unos 10 o 12 hermanos, no recuerdo con precisión la información, pero al niño lo desahuciaron absolutamente. Y el médico le dijo a la mamá, mire, señora, ¿usted cree en Dios? Yo le voy a decir una cosa, lleve su niño al santuario de Nuestra Señora de las Mercedes, allá en República Dominicana. Es un lugar que se llama el Santo Cerro de la Vega. Así es, ¿no? ¿Por qué es importante el Santo Cerro de la Vega? Porque en el Santo Cerro de la Vega se conserva la tradición del hoyo donde Cristóbal Colón plantó la cruz de níspero cuando llegó a tierra americana. Fue el primer lugar. ¿Se acuerdan que se ve en todas las narraciones que Cristóbal Colón plantó una cruz sobre la tierra, tomando posesión en nombre de la Iglesia Católica, en nombre de Jesucristo, de toda esa tierra nueva? ¿Se acuerdan de eso? Pues ahí en ese lugar está el hoyo santo, se llama el Santo Hoyo, donde Colón plantó la cruz de níspero. Y la madrecita, la mamá, el médico le dijo, llévelo allá y pídale a la Virgen, a ver si Dios, si sirve para algo, o sea, si Dios lo tiene para algo. Esta mujer se fue y oró por su bebé. Ese bebé hoy día es Nicolás de Jesús López Rodríguez, el cardenal de República Dominicana. Y esa historia nos la contó él directamente. Es para que ustedes vean cómo el designio de Dios está sobre el ser humano. Dios llama a una obra muy grande. Dios tiene un designio muy grande, incalculable. Usted no sabe. A mí cuando me traen los niños, por ejemplo, incluso aquí a presentárselos al Señor, 1 mesecito, 2 mesecitos, días, yo personalmente muchas veces mi asombro es, Señor, ¿a quién estaré levantando? Yo no sé a quién estoy levantando, de pronto un próximo papa, un próximo obispo, un próximo presidente de los Estados Unidos, un próximo senador, un próximo científico. Yo no sé quién está ahí. Porque en tus designios hay alguien muy grande, de quien yo debo cuidar y a quien debo salvaguardar para que nunca los planes de Dios se frustren con esa persona, sino para que al contrario, que esa persona tenga todas las posibilidades de llegar a ser quien Dios en su corazón ha decidido que sea. Ese es el sentido de entrar en el misterio de Dios, o sea, de entrar de tal manera en el misterio de Dios que cada uno de nosotros disponga el camino. Esa es la palabra del profeta, precisamente de Juan el Bautista, a quien podríamos llamar el último profeta del Antiguo Testamento. Porque de alguna forma es el último, pero encaja con el primero de la era cristiana. Y Juan el Bautista, podríamos decir que con su actitud prepara, dispone e invita a ese pueblo de Israel, a ese pueblo judío, a que entre en una reconciliación con Dios, a que rectifique su vida, a que rectifique su forma de ser, de pensar y de obrar. Y de esa manera
prepare el camino de Dios. Si nosotros no entramos en esa mentalidad rectificadora, lastimosamente nuestros errores seguirán cubriendo muchas víctimas. En la vida se seguirá abriendo tantas víctimas cuantos corazones cerrados existan que imposibiliten que la vida y que las condiciones de vida sean posibles. Uno puede frustrar la vida de una persona o no, o puede dañarla, o puede destruirla, o puede desviarla. Y ahí es donde cada uno de nosotros tiene que entender, Dios tiene formas de llegar a la vida de los seres humanos. Y una de las formas de llegar es en la vida del ser humano, en mi vida. Dios llega en mi vida, en mi historia, en mi realidad, en mis hechos de vida. O sea, Dios llega a través de mí. Por eso, yo en lo personal siempre le digo a una persona, cuando vienen todos esos conflictos muchas veces de vida familiar y de vida de hogar, y por ejemplo, muchas veces uno tiene que acoger a señoras que quedaron embarazadas y no tenían planeado esto, y dicen, hombre, yo ya no pensaba, me llegó el cuarto, me llegó el quinto, me llegó el tercero, yo no sé, no estaba en los planes, y entran muchas veces en crisis muy delicadas, que a veces lastimosamente los malos consejos de hoy día hacen que se actúe de una manera irresponsable. Cuando llegan todas estas personitas, jóvenes o mujeres ya maduras, a mí personalmente me encanta la reflexión de adentrarnos en el misterio del milagro de la vida y de la bendición. Hay gente que incluso ya hoy día hasta le dice a uno eso en la desesperación de su visión humana, dice, padre, es que antes se decía que el muchachito venía con el pan debajo del brazo, pero eso ya no funciona, padre. Claro que funciona. Funciona cuando se cree en Dios, cuando se confía en Dios. Qué tristeza cuando yo he tenido que escuchar que el marido le dijo a la esposa, aborte, porque no tenemos plata para otro muchachito. Y la esposa ha tenido que ir a abortar por presión de su propio marido, han abortado a su propio hijo. Y dentro de un hogar católico. O sea, son situaciones que podríamos decir son horrorosas, son situaciones horrorosas. Eso es el colmo, podríamos decir, el colmo de la falta de confianza en Dios, del egoísmo y de muchas, como le llaman, la sinrazón y el sinsentido. Y yo me gozo en la reflexión de decirle a esa persona, cuando la persona se abre a la reflexión, usted no sabe la bendición que tiene o que viene. Usted no sabe cuántas alegrías le va a dar esa persona, cuántas bendiciones trae para usted esa criatura. ¿Cuántas? Haga la opción por la vida, haga la opción por su criatura, haga la opción por su hijo, que esa criaturita trae bendiciones incalculables de amor para usted, infinitas de amor para usted. ¿Y cómo bendigo los comentarios que hacen ciertas personas que vienen también con su historia y le dicen a uno, padre, yo tuve esta situación, muchos, hasta la voz de mi mamá llegó, mija, desencártese, hasta la voz de mi mamá. Pero yo me resistí, padre, y opté por conservar mi hijo, mi hija. Yo me decidí, padre, y tuve por encima de toda la razón. Y bendigo a Dios hoy por esa vida de ese hijo, de esa hija, que es mi alegría, que por él vivo, que es mi gozo, que es mi esperanza. Así que creo que tenemos una gran misión y es de cambiar de esa mentalidad y abrirnos a los infinitos designios de Dios, al infinito amor de Dios. Dios, en su infinito amor,
tiene designios con cada uno. Yo no puedo irrumpir en la vida de nadie para frustrar los designios de Dios, para destruir los designios de Dios. Me voy a ir a otro caso, a otro ejemplo. Es el caso de cuando una persona comienza a acercarse a Dios, a ir hacia Dios, y encuentra resistencia, encuentra rechazo, crítica, desprecios. Su propia familia, y ustedes me lo atestiguarán o no, comienzan, ya comenzó a ir a la iglesia, ahora se volvió rezandera, rezandero, lambeladrillo, chupamedia de cura, se volvió loco, se volvió loca, es que no tiene nada más que hacer. Y eso lo dice, no solamente esto, se lo dice el marido a la mujer. ¿Y usted es que se va a conseguir el cura ya? Es que lo anda. La mujer al marido, ¿y es que a usted le gusta alguna de esas señoras rezanderas que mantiene metido en la iglesia? Cada quien es como el obstáculo a que la persona se acerque a Dios. Es el poner cualquier situación como para invalidar el sentimiento de cercanía a su vida espiritual y de acercamiento a eso, al querer de Dios, a la voluntad de Dios. Dios acerca a los seres humanos así, no para volverlos de rezanderos, sino para mostrarles sus designios sobre su vida, para mostrarles su voluntad sobre su vida. Uno no se acerca a Dios para perder el tiempo. Uno se acerca a Dios para que Dios le dé la gracia a uno de descubrir tu razón y tu misión en tu vida. Para eso es que sirve la fe católica. No para estar allí perdido en la vida. De hecho, Dios no quiere gente despistada en la vida, desubicada en la vida. No, al contrario. Acuérdese de Jesús. Por eso digo, ¿y usted por qué me sigue? ¿Por qué me sigue? ¿Por interés? ¿Cuánta gente sigue a Dios por interés? ¿No? Por mucho interés, para que me haga el milagrito, para que me dé la gracia, para que me haga la... ¿Cuánta gente vive cerca de Dios solo por interés? Buscan no a Dios, sino las cosas de Dios. No tienen una relación con Jesucristo, sino convierten esto hasta en un fetiche, en una cosa mágica. Yo voy a misa porque cuando voy a misa me va bien. Eso se vuelve un fetiche. Y usted se vuelve fetichista, agüerista. No. La misa no sirve porque sea mágica. La misa sirve porque es el sacrificio de amor de nuestro Señor Jesucristo por su vida, por usted, para salvarle, para abrirle el cielo de bendiciones para usted y de gracias. ¿Busca a Dios por miedo? ¿Cuánta gente busca a Dios por miedo? Porque me da miedo condenarme, porque me da miedo que me pase algo malo. Pero no, ¿y cuán pocos buscan a Dios por amor? Por verdadero amor a Él, porque te amo, porque quiero estar contigo, porque me interesa tener una relación contigo, porque mi vida sin ti no tiene verdaderamente una orientación, un norte, porque tú me llenas mi corazón, porque tú me enseñas, porque tú me iluminas, porque tú sanas mi alma, porque tú eres verdaderamente mi Dios, porque tú eres mi Señor, mi amor, el amor de mi vida. Eso es otra cosa. Pero en cuanto la persona comienza a abrirse camino hacia una vida de gracia, hacia una vida que le atrae, porque esto es atracción, Dios comienza a atraer a la persona. Y cuando la persona comienza a sentirse atraída en la búsqueda y en el deseo de estar con Dios, no falta quien se oponga hasta con razones aparentemente válidas para ellos. ¿Cuánta gente se ha opuesto, por ejemplo, a que su hijo sea sacerdote? O a que su hija sea monja.
¿Y cuántos han dicho, usted de monja, que se va a ir a desperdiciar su vida por allá? Esas monjas no hacen nada. ¿Y es que qué? ¿Tiene vocación de inútil o qué? Piensen ser alguien en la vida que produzca. Y muchas mujeres tristemente piensan eso también. Cuando uno les dice, oiga, ¿y por qué no se va de religiosa? Dicen, no, yo acabo de desperdiciar mi vida en eso. Y después pasan los años, llegan a tener su aparentemente vida feliz, se gastan toda la vida que buscando ser felices y a la edad mediana o adulta de su vida llegan a ser infelices. Porque su obsesión fue conseguir marido. Y se negaron muchas veces a una vocación. Yo recuerdo que cuando estaba empezando nuestra comunidad religiosa, la comunidad nuestra, pasó una cosa muy simpática. Un muchacho atraído por todo el fenómeno de la fundación, del nacimiento de nuestra comunidad, tomó una decisión así radical y se fue detrás de nosotros. Realmente él no venía dentro de la dinámica de los que ya veníamos trabajando, pero él al ver todo esto se fue entusiasmadísimo. Y su mamá comenzó a llamarlo todos los días, lloraba, peleaba, decía de todo. Dios mío, eso fue como 6 meses en los que casi que a diario la señora llamaba a hablar y expresarse mal de que ustedes le dañaron la vida a mi hijo, él estaba haciendo una profesión, ustedes le llenaron la cabeza de cuentos, ustedes le lavaron la cabeza, pobrecito mi hijo, pobrecito. Curiosamente, como a los 6 meses, una llamada. Vea mi hijo, que se devuelva, que dejó embarazada a su novia. Es papá. La frustración del muchacho fue bastante grande, una gran frustración del muchacho. Y lo curioso es que la mamá, no habían pasado 6 meses, habían pasado como 3 meses. Y de ahí en adelante, nunca más. Tristemente, ¿qué fue la historia de ese muchacho y qué fue la historia de su vida? Nunca más en la vida volvimos a saber de él, nunca más. Desapareció del horizonte. Dios tiene designios sobre nosotros y hay veces que hay personas que se oponen al designio de Dios sobre usted. Hay personas que se oponen a su acercamiento a Dios, a que usted le responda a Dios y a los planes de Dios. Hay esposos que se oponen a los designios de Dios sobre su matrimonio. Hay esposas que se oponen a los designios de Dios sobre su hogar, sobre su familia. ¿Y cómo se oponen? Básicamente cerrándose a la acción de Dios en su vida, no dejando que Dios actúe en ellos, en sus vidas, no permitiéndole, no acercándose a la iglesia, no acercándose a Dios. Y entonces el esposo la puede invitar a la señora, venga, vamos a la misa, venga, no, yo qué voy a ir a hacer por allá, venga, vamos a un retiro, no, sencillamente se oponen, no se dejan guiar, no se dejan llevar. Él también, no, yo qué voy a hacer allá, venga mi hijo, caminemos juntos, vamos juntos, no, eso frustra, eso encierra y eso llega un momento en que frustra lo que Dios quiere. A través del Juan el Bautista estamos siendo llamados a prepararle el camino a Dios, a abrir, a disponer el camino a Dios. Por eso dice, y Juan el Bautista nos da un ejemplo tan grande de cuál es la actitud cuando Dios invita, cuando Dios se acerca, cuando Dios está próximo a mi vida. Aprenda a disminuir usted para que crezca Él. Aprenda a desaparecer usted para que aparezca Él. Aprenda a menguar en su yo. Aprenda a morir en su yo para que Dios se manifieste en usted y obre en usted.
Si usted no es humilde y no abaja su corazón de toda arrogancia y de toda... Muchas veces no se manifestará el amor de Dios en su vida, el perdón de Dios en su vida, la misericordia, la caridad y todas las bendiciones que trae el dejar actuar a Dios en mi vida, el permitirle a Dios que obre en mí. Juan el Bautista nos enseña a preparar ese camino y a disponernos. La grandeza de Juan, como dice Jesús, está también en su preferencia por Dios. Dice, de los nacidos de Juan, les aseguro que no ha nacido un hombre más grande que él, dice Jesús. De los nacidos de Juan, no ha nacido un hombre más grande que él. Y el más pequeño, sin embargo, en el reino de los cielos es más grande que Juan. El más humilde, el más pequeño es más grande que Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista nos enseña cómo una vida verdaderamente cuando está referida a Dios, cuando está consagrada a Dios, no debe negarle a Dios la posibilidad de que actúe en ella, sino que debe disponerse totalmente para Dios, dejar que Dios obre en mí, permitirle a Dios obrar en mi vida. Y por eso Juan nos está enseñando precisamente a eso, a dedicarle mi vida, mi consagración. Él se reservó para Dios, se reservó absolutamente y se dedicó completamente a Dios, absolutamente. Por eso la plenitud del Espíritu Santo actuó tan fuertemente en él, porque fue un hombre consagrado absolutamente a la acción de Dios en su vida. ¿Cuántas veces debemos nosotros también consagrar nuestros ambientes, nuestros hijos, nuestras casas, consagrárselos a Dios? ¿Cuánta gente ha consagrado su familia a la violencia, al pecado, a la mentira, al desamor? ¿Cómo? Dándole un ambiente negativo, dándole unas condiciones negativas. Estamos llamados a nosotros salvaguardar esa vida de Dios. Zacarías e Isabel, Zacarías, este sacerdote judío, e Isabel, esta privilegiada mujer, prima de María Santísima, supieron crear un ambiente, unas condiciones en las que este elegido pudo responder a los designios de Dios, pudo ser instrumento de Dios y pudo permitir que la bendición de Dios llegara a esa realidad que Él les había confiado. Amén. Gracias a Dios por tu vida, por sus designios sobre ti. Todavía estás a tiempo de tú decirle a Dios, Señor, si tú tienes un plan conmigo, Señor, que yo no sea un obstáculo para Él. Señor, que yo permita que tú hagas en mí lo que tú deseas, para lo que me has dado la vida y me has elegido. Dame la gracia de disponerme totalmente a tus designios de amor. Muéstrame el camino, Dios, como se lo mostraste a Santa Teresa, como se lo mostraste a San Francisco, incluso a San Agustín, como atrajiste a cada uno, a María Magdalena sacándola de su pecado. Señor, cuando tú eliges a alguien, no importa quién sea, aunque yo sea tal vez como Barrabás, aquel a quien un día convertiste, Señor, nunca me dejes solo. Permite que tu voluntad me siga, que siempre me acompañe. Dame la gracia de la conversión, como se la diste al centurión romano. Aún con tu último aliento, Señor, lo salvaste. Bendíceme en cada instante de mi vida. Y no permitas que en esta vida yo me pierda de la única cosa importante, encontrarte a ti y servirte con amor. Amén. Oremos. Renovados en el banquete celestial del Cordero, te pedimos